Seguimos con las informaciones. Gracias por mantener la sintonía. En la mayoría de los casos, las personas que tienen algún hermano o alguna persona cercana famosa pueden presentar situaciones incómodas en su desarrollo social, ya que se sienten que viven bajo la sombra de esta persona y que los demás no la valoran por quien es. Son numerosas las situaciones donde las personas refieren que sus acciones no son tomadas en cuenta de manera independiente, sino que señalan sus éxitos siempre se relacionan con quien es famoso. Por tanto, es común que se les conozca como la hermana de quien es famosa o el hijo de quien es famoso, pero no por su propia persona. Esto puede resultar estresante y traumático cuando se lucha por crear un propio espacio donde se valore por quien es y que independientemente del familiar que es famoso, se les reconozcan sus propios logros. Veamos un caso que es el vivo ejemplo de este tema, para entender con más detalle de lo que estamos hablando. Mi hermana es famosa y siento que vivo bajo su sombra. No me reconocen por quien soy, sino que me conocen como su hermana. Me tratan diferente cuando saben que soy su hermana. Mis acciones no son conocidas porque siempre ella resalta, como si no puedo tener éxito propio. Me siento muy mal con todo esto. ¿Qué puedo hacer? Contamos con la presencia de la psicóloga clínica y terapeuta licenciada Olga María Renvil para que nos ayude con este caso y nos amplíe un poco más estas informaciones. Licenciada Olga, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Qué puede ella hacer? Porque dice que ella es la sombra de su hermana, así se siente. Entiende que inclusive la tratan mejor cuando identifican que es hermana de la persona famosa. ¿Qué usted nos dice? Sí, cuando esto sucede, usualmente en la dinámica familiar, o sea, cómo han sido formados los hijos, influye mucho en esta sensación que está teniendo esta persona. Cuando las críticas y las comparaciones son parte de la comunicación dentro del hogar, suele lastimar mucho la autoestima, entendiendo que estos dos aspectos, tanto las críticas como las comparaciones, son los enemigos fundamentales de este elemento que es la valoración de nosotros mismos por lo que somos y por nuestros logros propios. Cuando existe una persona que se destaca dentro de la familia, ya sea porque es famosa a nivel popular o porque tiene mejores calificaciones o tiene mejor desempeño en otras áreas, y suelen ocurrir las críticas o las comparaciones, sobre todo en estos casos, pues uno de los dos suele tener bajos niveles de autoestima porque se siente que no se puede destacar si no se apoya en la fama del hermano. Cuando esto ocurre, es importante pues acudir a la búsqueda de su propia identidad, identificar cuáles son aquellos aspectos y fortalezas que tiene, que por cierto los debe de tener, y destacarse por lo que es. Siempre el hermano va a estar ahí, siempre la hermana o el familiar famoso va a estar presente en su vida, pero que esto no haga que esa persona se anule como individuo y se convierta en un pseudo ser. Doctora, y en el caso de la relación que esta persona tiene con su hermana o con su hermano famoso o con su padre, ¿cómo se ve afectada esta relación cuando uno de los dos siente que vive bajo la sombra del otro? Porque ahí hay un problema grave, porque lamentablemente hay personas que refieren que no quieren ni verlo porque entienden que le está obstaculizando su desarrollo personal. Hemos tenido casos de personas cercanas que nos han referido esto. Así es, y debería de existir una diferenciación entre lo que es la vida profesional de este individuo, cómo se destaca dentro del ámbito que ha decidido, y lo que es la vida familiar. Esto debería de ser importante, al igual que nosotros debemos de tener la capacidad de desarrollarnos como profesionales sin que esto afecte nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones y desempeño en diferentes roles. También en el caso de hermanos o personas relacionadas que sean famosas con su familia, debería de existir este vínculo que es el afectivo, que es el que debemos de fomentar. Sin embargo, la otra parte, la que no goza de a lo mejor la popularidad que tiene el famoso, pues tiende a sentirse un poquito inseguro con la presencia de este individuo. Exacto. Es tratar de reconciliarse un poquito con esta situación, y si la persona que goza de la fama y la popularidad pues tiene una actitud un poquito diferente, pues aceptarlo como es, pero sentir inseguridad ante la presencia de la persona que es famosa, pues hay que trabajarlo en el sentido de que el hecho de que esta persona esté presente no significa que nosotros seamos menos o nos podamos destacar menos en lo que realmente nosotros somos. O sea que realmente sería bueno buscar ayuda profesional para mejorar la autoestima y la autovaloración y ver realmente lo que esa persona también es capaz de hacer y de lograr por sí misma. Pero licenciada, vemos que estos casos no solo se dan en términos de una persona que sea famosa, también es común verlos en la casa cuando uno de los hijos
hijos es sobresaliente en las notas, o es más extrovertido, es más simpático, o que muchas veces los mismos padres se enfocan más en él o en ella, y los otros hijos se sienten como que no valen por sí mismos, como que no le están prestando atención. ¿Cómo les afecta esto? ¿Qué usted le puede decir a esos padres que quizás no se están dando cuenta que se están enfocando en uno de los hijos? Sí, las comparaciones en estos casos suelen ser muy negativas. Por ejemplo, hay padres que le dicen a los hijos, tú tienes que sacar las calificaciones como tu hermano o como tu primo, y tienden a comparar el desempeño de ese joven con el de otra persona que sí a lo mejor tiene mayores calificaciones en algunas áreas o se destaca en algunas habilidades que ese joven no tiene en ese momento desarrolladas. Es muy importante comprender y aceptar a nuestros hijos con sus diferencias y entender que todos tienen debilidades y fortalezas en diferentes áreas, lo cual es fundamental para poder trabajar sus niveles de autoestima. Pero licenciada, en el caso, por ejemplo, de las notas, que es un tema que a nosotros los padres nos encanta, si uno saca una buena nota y el otro no, entonces no se puede reconocer el que sacó la buena nota, o sea, ahí hay una pequeña como, vamos a decir que disyuntiva, porque tú dices, bueno, pero si lo resalto a aquel, el otro se va a sentir mal, pero realmente tengo que reforzar el buen comportamiento. Claro, no es no resaltar y no destacar cuando uno de los hijos ha realizado un esfuerzo y ha sido sobresaliente, sino es no comparar. En la comparación es que está la deficiencia de la comunicación dentro de lo que es la dinámica familiar. Cuando hay comparaciones entre hermanos se crean fricciones, porque entonces uno se siente que está siendo anulado o que está siendo minimizado en su esfuerzo. Puede que los dos hayan realizado el mismo esfuerzo, sin embargo a uno le fue mejor. Entonces el que tuvo mejor calificación pues puede ser reconocido, ¿por qué no? Sin tratar de minimizar al otro. Esto es lo que queremos decir, que las comparaciones son las que terminan socavando la autoestima de los jóvenes y de los niños. Entiendo. Pero ya para finalizar, licenciada Olga, ¿cómo pueden estas personas salir de todo esto y poder crear su propio espacio donde no sean reconocidos porque es familia de tal persona que es famosa o que simple y llanamente no la traten mejor porque se parece a Perencejita que sale en la televisión? O sea, ¿eso es posible realmente? Sí, es posible, claro que sí, la persona puede destacarse, pero siempre debe de manejar los buenos niveles de seguridad en sí misma y de sus capacidades. Tiene que descubrir cuáles son sus talentos y sus habilidades para que se sienta seguro de que sí tiene sus propias habilidades y no tiene que estar a la sombra de otra persona. Sin embargo, el hecho de tener la capacidad de reconocer que sí tiene un hermano famoso o que es la esposa de alguien muy famoso, le puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad que le puede provocar y de inseguridad que le puede provocar el medio en el cual se desempeña. En la misma proporción que se sienta seguro de sí mismo y que se valore a sí mismo, pues en esa misma proporción se va a sentir más relajado y más tranquilo de ser hermano o esposo de una persona famosa. Y va quizá a poder disfrutar de las ventajas, obviamente, claro. de ser reconocido. Muchísimas gracias por sus excelentes aportes, licenciada Olga María. Un honor tenerla como siempre en el programa. La autoestima y la valoración que cada quien se da a sí mismo son factores súper importantes para lograr ser felices. Ser reconocidos por quienes somos, por nuestros logros personales, independientemente de lo que haya hecho nuestro hermano, padre o madre, que es famoso, es fundamental para no sentirnos sombras de ese personaje que muchos ven como perfecto. Lograr eso es una tarea difícil para los familiares cercanos de los famosos, pero no es imposible. Cuando se trabaja para fortalecer su propia autoestima, cuando luchamos para no depender de lo que haya conseguido el otro, cuando nos esforzamos en lograr nuestras propias metas, lograremos brillar con luz propia. Con estas informaciones finalizamos Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual, pueden adquirir revista Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. Pueden suscribirse o solicitar un delivery y le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden acceder a nuestra página web respuestas.com y seguirnos en Twitter y en Facebook. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NSDN.